Mi prometida canceló nuestra boda con un frío mensaje. Respondí ok y retiré mi nombre de la hipoteca de la casa de sus sueños. En 48 horas, su familia entera me suplicaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de Querétaro caía a plomo sobre el esqueleto de concreto y acero que se alzaba frente a mí. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera, un día definido por el rugido de la maquinaria pesada, el olor a cemento fresco y el grito ocasional de los trabajadores. Yo era el ingeniero a cargo, el hombre que se aseguraba de que los cimientos fueran perfectos, de que cada viga estuviera en su sitio. Mi mundo era un universo de planos, cálculos y estructuras. Un universo lógico y predecible. O eso creía. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis jeans, cubiertos de polvo. Lo saqué sin pensar, esperando un mensaje del proveedor de acero o una foto de Ramiro, mi mejor amigo, quejándose de su jefe. Pero en la pantalla brillaba su nombre, Lidia. Mi prometida. El ancla de mi vida, el destino final de todos mis planos. Sonreí. Quizás era una foto del vestido de novia o una pregunta sobre el color de las servilletas para la boda. Abrí el mensaje. 8 palabras. Frías, impersonales, brutales. La boda se cancela. Espera la llamada de mi abogado. El mundo se detuvo. El rugido de la excavadora a mi lado se convirtió en un zumbido sordo y distante. El sudor que me corría por la frente de repente se sintió helado. Leí el mensaje de nuevo. Y otra vez. No había un lo siento. No había un necesitamos hablar. No había nada. Solo un punto final, tan definitivo como una lápida. Era un despido, no una ruptura. Un contrato rescindido. Uno de mis capataces, un hombre robusto llamado Memo, me gritó algo. Moví la cabeza, pero no entendí. Me señaló con el pulgar hacia la mezcladora de cemento. Asentí mecánicamente, como un autómata. Mi mente estaba en blanco, una pantalla azul de error. Caminé hacia mi camioneta, mis botas de trabajo pesando 1 tonelada cada una. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando el parabrisas polvoriento. No lloré. No grité. No golpeé el volante. Una extraña y aterradora calma se apoderó de mí. Era la calma del epicentro de un terremoto, el silencio justo antes de que todo se venga abajo. Y en ese silencio, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un martillo neumático. Estábamos Lidia y yo, un año atrás, en este mismo terreno baldío. Ella giraba sobre sí misma, con los brazos extendidos, el cabello ondeando al viento. Sus ojos brillaban más que el sol. Aquí, Damián, dijo, con la voz llena de sueños. Aquí estará nuestra sala, con un ventanal enorme. Y allí, la cocina, donde te prepararé el desayuno los domingos. Y nuestro cuarto tendrá un balcón para ver las estrellas. Yo la miraba, embriagado de amor. Unos días antes, había recibido una llamada. Una oferta de trabajo en Monterrey. Un puesto de director de proyectos, el doble de mi sueldo actual, una oportunidad que podría catapultar mi carrera. Cuando se lo conté, su sonrisa se desvaneció. Monterrey, susurró, como si fuera otro planeta. Pero, ¿y nosotros? Mi familia está aquí, Damián. Mi vida está aquí. Podrías venir conmigo, le dije, aunque sabía que odiaba la idea. Podríamos empezar de cero, juntos. Yo no quiero empezar de cero, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Yo quiero construir sobre lo que ya tenemos. Aquí. Cerca de mis padres, de mis amigas. Por favor, no me hagas elegir. Y yo, el hombre que construía puentes y edificios, el hombre que entendía de estructuras y cargas, cedí. Renuncié a la oportunidad de mi vida por ella. Porque ella era mi proyecto más importante.
porque en mi mente, la estabilidad que yo le ofrecía era mi redención. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 10 años. Se fue sin decir adiós, dejando a mi madre con una montaña de deudas y un hijo con el corazón roto. La vi trabajar día y noche, la vi llorar en silencio en la cocina, la vi sacrificarlo todo para que yo pudiera estudiar. Ese día, me juré a mí mismo que yo jamás sería como él. Yo sería un hombre de palabra. Un hombre que construye, no que destruye. Un hombre que pone cimientos sólidos. Un hombre responsable. Y ahora, sentado en mi camioneta, con el eco de sus 8 palabras rebotando en mi cráneo, me di cuenta de la cruel ironía. Mi padre nos dejó con deudas. Juré que yo jamás sería así. Yo construyo cimientos, para eso vivo. Y ella los demolió con 8 palabras. Una furia fría, una rabia blanca y pura, comenzó a subir desde mi estómago. Quise romper algo. Quise gritar hasta quedarme sin voz. Pero la imagen de mi madre, agotada pero digna, apareció en mi mente. La calma regresó, pero esta vez no era vacía. Estaba llena de una resolución de acero. Saqué el teléfono de nuevo. Mis dedos se movieron con una precisión quirúrgica. Como desees, le respondí. 2 palabras. Sin emoción. Un simple acuse de recibo. El final de mi contrato. Mientras conducía a casa, la mente, ahora desbloqueada, comenzó a reproducir escenas como un proyector fuera de control. Banderas rojas. Pequeñas señales que había ignorado, que había archivado en la carpeta de paranoias mías o ella solo está estresada por la boda. La más clara, la más vívida, fue la cena de hacía un mes en casa de sus padres. La casa de Héctor y Carmen era un reflejo perfecto de ellos. Impecablemente decorada, con muebles caros y un aire de formalidad que siempre me hacía sentir como si estuviera en una entrevista de trabajo. Héctor, su padre, era un hombre bueno, de sonrisa fácil y apretón de mano sincero, pero vivía bajo la sombra opresiva de su esposa. Carmen, mi futura suegra, era una mujer elegante, de sonrisa afilada y mirada calculadora. Siempre sentí que me estaba tasando, evaluando si yo era una buena inversión para su hija. Esa noche, el invitado de honor invisible era un tal Gael Solís. ¿Han oído hablar del nuevo proyecto de los Solís?, preguntó Carmen al aire, mientras cortaba su filete con una precisión milimétrica. Su hijo, Gael, es un genio. Un visionario. Con solo 30 años está revolucionando el sector inmobiliario de lujo. Lidia se removió incómoda en su silla. Yo sonreí y asentí, el gesto estándar para apaciguar a Carmen. Sí, he leído algo, mentí. Gael es un joven tan encantador, continuó Carmen, mirándome fijamente, como si me estuviera comparando con ese dechado de virtudes. Educado en el extranjero, con una visión de mundo. Sabe que para triunfar, hay que ser audaz. No se puede ser conformista. La palabra conformista quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Héctor, notando la tensión, intervino torpemente. Bueno, nuestro Damián también es muy trabajador. Esa casa que están construyendo va a quedar preciosa. ¿Verdad, hija? Lidia murmuró un sí casi inaudible, sin levantar la vista de su plato. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Tenía los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer. Carmen no se dio por vencida. Dejó los cubiertos a un lado y me dedicó su sonrisa más condescendiente. Claro, querido. Una casa es un buen comienzo, un cimiento, por así decirlo. Pero Lidia está acostumbrada a ciertas comodidades, a un cierto estilo de vida. Espero que tus planes a futuro sean ambiciosos. El mundo es de los que apuntan alto, no de los que se quedan en la zona de confort. Cada palabra era un golpe. No me estaba hablando a mí, le estaba hablando a Lidia. Le estaba recordando sus expectativas, le estaba diciendo que yo, un simple ingeniero civil, quizás no era suficiente. En ese momento, sentí una oleada de ira. ¿Quién era ella para juzgar mi ambición? Yo había trabajado desde los 18 años, había pagado mi carrera, había cuidado de mi madre. Mi ambición no estaba en yates ni en coches de lujo,
estaba en la dignidad, en la solidez, en construir una vida real, no una fachada. Pero me tragué mi orgullo. Por Lidia. Por la paz. Mi mayor ambición es hacer feliz a Lidia, Carmen, respondí, con una calma que no sentía. Y creo que estamos construyendo un futuro muy sólido juntos. La sonrisa de Carmen se tensó. Qué tierno, dijo, y el desdén en su voz era palpable. Ahora, en la soledad de mi coche, esa conversación adquiría un significado siniestro. No era la preocupación de una madre. Era una campaña. Carmen estaba sembrando la duda en la mente de Lidia. Estaba comparándome, devaluándome. Estaba preparando el terreno para algo más. Gael Solís no era solo un nombre al azar. Era el estándar con el que yo estaba siendo medido y, claramente, no daba la talla. Recordé la mirada de Lidia esa noche. No era de amor o de apoyo. Era una mezcla de vergüenza y fastidio. Como si mi presencia la estuviera incomodando, como si yo fuera un obstáculo para ese estilo de vida al que su madre aspiraba para ella. Había ignorado la bandera roja más grande de todas. No era una bandera, era un cartel de neón parpadeante. Y yo, ciego de amor, había decidido que solo era una luz averiada. Las semanas posteriores a esa cena fueron como caminar sobre un campo de minas emocional. Lidia se volvió cada vez más distante, una isla a la que mis puentes ya no llegaban. El estrés de la boda, me decía a mí mismo. Es normal. Pero en el fondo, una alarma silenciosa había comenzado a sonar. Sus hábitos cambiaron. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora estaba siempre con ella, boca abajo. Las llamadas de trabajo se multiplicaron, siempre a deshoras. Se encerraba en el balcón, hablando en susurros, y si yo entraba, colgaba abruptamente. Era mi jefa, es muy intensa, decía, con una naturalidad demasiado ensayada. La gota que casi derrama el vaso ocurrió hace 3 semanas. Yo llegué a casa temprano, quería darle una sorpresa. La encontré vistiéndose para salir, con un vestido nuevo, uno que yo no le había visto nunca. ¿A dónde vas tan guapa?, le pregunté, rodeándola por la cintura. Se tensó al instante. Tengo una cena de trabajo. Te lo dije esta mañana. No, no me lo había dicho. Estaba seguro. Pero no quise empezar una discusión. Ah, claro. Lo olvidé. ¿Con quién? Con el equipo de marketing. Es para celebrar el cierre de un proyecto, respondió, sin mirarme a los ojos, concentrada en ponerse un arete. Qué bien, mi amor. Que te diviertas. Le di un beso en la mejilla. Se sentía fría, distante. Esa noche no pude dormir. Algo no encajaba. Al día siguiente, mientras buscaba un bolígrafo en su bolso, mis dedos tropezaron con un trozo de papel. Era un recibo. Del restaurante más caro y romántico de la ciudad. La fecha era de la noche anterior. La cuenta era para 2 personas. Y el total era exorbitante. No era una cena de equipo. Mi corazón se hundió. Esa noche, cuando volvió, se lo mostré. No la acusé. Solo le pregunté. Encontré esto, le dije, con la voz más neutra que pude encontrar. Su rostro pasó del desconcierto a la furia en un segundo. ¿Estuviste revisando mis cosas? No puedo creerlo, Damián. ¿Qué clase de confianza es esa? No estaba revisando, lo encontré por casualidad. Solo quiero saber la verdad, Lidia. Dijiste que era una cena de equipo. Y lo fue. Mi jefe decidió invitarnos a un sitio bueno para celebrar. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no merezco que me consientan un poco? Trabajo muy duro, gritó, con los ojos llenos de una ira que parecía desproporcionada. La conversación se convirtió en una tormenta de acusaciones. Yo era un controlador, un celoso, un paranoico. Ella era la víctima, la mujer trabajadora e incomprendida. Al final, agotado, cedí. Le pedí perdón. Yo le pedí perdón a ella. Al día siguiente, llamé a Ramiro. Necesitaba una perspectiva externa.
Se lo conté todo, la cena con su madre, las llamadas extrañas, el recibo del restaurante. Ramiro escuchó en silencio al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo una pausa. Damián, dijo, y su tono era serio, el tono de abogado, no de amigo. Voy a ser brutalmente honesto contigo, porque te quiero, güey. Dispara, le dije, preparándome para el golpe. Esa mujer te está viendo la cara de pendejo, soltó, sin anestesia. Y su familia es peor. Te están usando. Eres el proveedor, el tipo estable y confiable que paga las cuentas mientras ella busca otra cosa. La historia del restaurante es una mentira del tamaño de una catedral. Nadie lleva a su equipo a un sitio así para una cena de 2. Abre los ojos, cabrón. Antes de que firmes el acta de matrimonio. Sus palabras me dolieron, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Me enfadé. No la conoces como yo. Está bajo mucha presión. No, Damián. El que no la conoce eres tú. Estás enamorado de la mujer que crees que es, no de la que te está demostrando ser. Piénsalo. ¿Por qué reaccionó con furia y no con una explicación tranquila? Porque la gente honesta no se pone a la defensiva así. Solo los mentirosos lo hacen. Colgué el teléfono sintiéndome peor que antes. Estaba enojado con Ramiro por su crudeza, pero estaba más enojado conmigo mismo por la duda que sus palabras habían sembrado. Una duda que ahora, con el mensaje de la boda se cancela, florecía como una planta venenosa, ahogando todo lo demás. Ramiro no estaba equivocado. Yo era el que no quería ver. Llegué al apartamento que compartíamos. Nuestro hogar. O lo que yo creía que era nuestro hogar. La puerta se sentía extraña en mi mano, como si fuera la entrada a la vida de otra persona. Dentro, todo estaba en su sitio. Sus cosas, mis cosas, mezcladas en una intimidad que ahora se sentía profanada. Un par de sus tacones estaban tirados cerca del sofá. Una taza de café a medio beber, con la marca de su pintalabios, descansaba en la mesita. Eran fantasmas de una vida que había dejado de existir hacía apenas unas horas. No había lágrimas. No había un nudo en la garganta. Solo una claridad glacial. Una furia fría y controlada que me recorría las venas. Pensé en mi madre, en sus manos agrietadas por el trabajo, en su sacrificio silencioso. Pensé en mi juramento de ser diferente a mi padre. Y entendí que ser diferente no significaba aguantar humillaciones en nombre del amor. Ser diferente significaba tener la dignidad de poner un límite. Significaba proteger lo que había construido con mi propio esfuerzo. Caminé hacia el pequeño estudio que habíamos montado. Abrí mi laptop. El sonido del ventilador era lo único que rompía el silencio. Mis dedos se movieron con una memoria muscular, tecleando la dirección del portal del banco. Usuario. Contraseña. Entrar. Allí estaba. En letras grandes y claras, solicitud de crédito hipotecario conjunto. Y debajo, nuestros nombres, Damián Reyes y Lidia Morales. Y el monto, una cifra que representaba años de ahorros, de horas extras, de sacrificios. El dinero para el enganche de la casa de sus sueños. Nuestra casa. Mi cursor flotó sobre la pantalla. Vi las opciones. Ver detalles. Subir documentos. Y allí, un poco más abajo, casi escondido, un pequeño enlace en azul, cancelar solicitud. Por un instante, dudé. Una imagen de Lidia sonriendo, el día que le propuse matrimonio, apareció en mi mente. El sonido de su risa. La forma en que me miraba, o como yo creía que me miraba. ¿Estaba siendo demasiado drástico? ¿Demasiado impulsivo? Entonces, recordé el mensaje. Espera la llamada de mi abogado. Ella no había dudado. Ella no había sido sentimental. Había sido clínica, eficiente. Había delegado el trabajo sucio. Me había tratado como un problema a resolver, no como el hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Ella había convertido nuestro amor en un asunto legal. Bien. Si quería jugar en ese terreno, yo también sabía las reglas.
Mi dedo se movió con una resolución de acero. Primer clic, cancelar solicitud. Apareció una ventana emergente. ¿Está seguro de que desea cancelar su solicitud de crédito hipotecario? Esta acción es irreversible. No había mentira en esa frase. Irreversible. Como sus palabras. Como su traición. Segundo clic, sí, estoy seguro. Una última pantalla. Su solicitud ha sido cancelada exitosamente. Recibirá una confirmación por correo electrónico. Tercer clic, cerrar. Cerré la laptop. 3 clics. Eso fue todo lo que necesité para demoler el pilar financiero de la vida que ella había planeado. Sin mi nombre, sin mis ingresos, sin mi historial crediticio impecable, su solicitud no valía nada. La casa de sus sueños, la que ya había decorado en su mente, la que había presumido a sus amigas, se había desvanecido en el aire digital. Me recliné en la silla. Una extraña sensación de poder, mezclada con un vacío inmenso, me invadió. No era venganza. Era equilibrio. Era una reacción a su acción. Una consecuencia lógica. Yo, el ingeniero, simplemente había aplicado una ley de la física emocional: por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Se acabó, pensé. Ella cree que tiene el control, que yo rogaré. Pero olvidó algo. Yo construí el cimiento de esta casa. Y así como lo construyo, lo puedo demoler. Me levanté y caminé hacia la cocina. Abrí el refrigerador. La lasaña congelada que había comprado esa tarde me miró fijamente. La metí en el microondas. Mientras giraba, el zumbido monótono del aparato era el único sonido en mi nueva y silenciosa vida. El juego había cambiado. Ella había movido su pieza, pensando que era jaque mate. Pero no se dio cuenta de que yo acababa de voltear el tablero. Pasaron 36 horas. 36 horas de un silencio denso y antinatural. No hubo más mensajes de Lidia. No hubo llamadas de sus amigas preguntando qué había pasado. Nada. Era como si yo hubiera sido borrado de su existencia, tal como ella pretendía. Pasé ese tiempo en un estado de limbo funcional. Fui a trabajar. Revisé planos. Di órdenes. Nadie notó nada. Por dentro, era un hombre vaciado, pero por fuera, la maquinaria seguía funcionando. Comí la lasaña recalentada. Vi una película estúpida en la televisión sin registrar una sola escena. Dormí en el sofá, porque la cama que habíamos compartido de repente se sentía como un monumento a una mentira. El viernes por la noche, mientras estaba sentado en la penumbra de la sala, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo dejé sonar hasta que se fue al buzón de voz. No tenía la energía ni el deseo de hablar con nadie. Un minuto después, el teléfono vibró de nuevo. Una notificación de mensaje de voz. Con una curiosidad lánguida, lo escuché. Buenas noches, señor Reyes. Mi nombre es Amanda Wells, del despacho jurídico Wells y Asociados. Le hablo en representación de mi cliente, la señorita Lidia Morales. Le agradecería que me devolviera la llamada con carácter de urgencia para discutir los términos de la disolución de su compromiso. La voz era profesional, cortante, segura de sí misma. La voz de alguien acostumbrado a tener el control. Disolución de su compromiso. Sonaba tan estéril. Borré el mensaje. No iba a devolver esa llamada. Si querían hablar, ya sabían cómo encontrarme. A la mañana siguiente, sábado, mientras me preparaba un café, el teléfono volvió a sonar. El mismo número. Esta vez, la llamada fue seguida por un correo electrónico. El asunto era, urgente, retiro de solicitud hipotecaria. Mi corazón dio un pequeño salto. Ah. Así que ya se habían dado cuenta. Abrí el correo. El tono había cambiado sutilmente. Estimado señor Reyes. Le escribo nuevamente en relación a mi cliente, la señorita Lidia Morales. Hemos sido informados por la institución bancaria del retiro unilateral de su nombre de la solicitud de crédito hipotecario conjunto. Como usted comprenderá,
Esta acción tiene serias implicaciones financieras y podría ser considerada como una interferencia maliciosa en un acuerdo preestablecido. Le instamos a que se ponga en contacto con nosotros de inmediato para rectificar esta situación antes de que nos veamos obligados a explorar otras vías legales. Atentamente, Amanda Wells. Leí el correo 2 veces. ¿Interferencia maliciosa? ¿Rectificar esta situación? Me eché a reír. Una risa seca, sin alegría. De repente, el hombre que había sido descartado por un mensaje de texto era una pieza clave en su tablero. De repente, mi acción tenía serias implicaciones. Le reenvié el correo a Ramiro con un simple comentario: mira esto. La respuesta de Ramiro fue casi instantánea. Una llamada. No puedo creer el descaro de esta gente, exclamó, sin siquiera decir hola. ¿Interferencia maliciosa? El único acuerdo que rompieron fue el de matrimonio. Damián, esto es oro. Están en pánico. Eso parece, dije, tomando un sorbo de mi café. No les respondas. Ni una palabra. Déjalos que se cuezan en su propio jugo. Cada llamada, cada correo, es una prueba de su desesperación. No tienen ningún caso legal. No estaban casados. La solicitud era conjunta. Cualquiera de los dos podía retirarse en cualquier momento. Están ladrando, pero no tienen dientes. ¿Qué crees que harán ahora?, le pregunté. Intentarán intimidarte. Te amenazarán. Pero al final del día, sin ti, no hay casa. Y parece que la casa es lo único que les importa. Mantente firme, güey. Estás en la posición de poder. Colgué sintiéndome extrañamente fortalecido. La niebla de la tristeza comenzaba a disiparse, reemplazada por una fría determinación. Ramiro tenía razón. Estaban en pánico. Y su pánico era la confirmación de que había hecho lo correcto. Durante el resto del día, mi teléfono fue un festival de notificaciones. Más llamadas perdidas del mismo número. Más correos, cada uno un poco más urgente que el anterior. No respondía ninguno. Los dejé acumularse, como trofeos de una batalla silenciosa que estaba ganando. Estaba comiendo una sopa instantánea, la segunda en 2 días, cuando escuché el audio de un nuevo mensaje de voz. Era la abogada de nuevo, pero su tono ya no era profesional. Estaba irritada. Señor Reyes, esta es la tercera vez que intento contactarlo. Su falta de respuesta es muy poco profesional y está complicando las cosas innecesariamente. Mi cliente está muy angustiada. Espero su llamada antes del final del día. Sonreí para mis adentros. Angustiada. Claro. Angustiada por perder la casa. No tan fría y clínica ahora, ¿verdad? Apagué el teléfono. Por primera vez en días, sentí una pizca de paz. El silencio era mi arma. Y estaba funcionando a la perfección. El domingo por la tarde, el timbre de mi apartamento sonó, estridente y fuera de lugar en el silencio que se había convertido en mi santuario. No esperaba a nadie. Ramiro sabía que necesitaba espacio y mi madre vivía en otra ciudad. Por un segundo, un pensamiento absurdo cruzó mi mente: ¿sería Lidia, arrepentida, con lágrimas en los ojos? Deseché la idea tan rápido como llegó. La Lidia que me había enviado ese mensaje no era de las que se arrepentían. Era de las que enviaban abogados. Miré por la mirilla. Mi corazón se encogió. Era Héctor. Su suegro. El hombre que, en esa cena infernal, había intentado defenderme torpemente. El hombre que siempre me había tratado con un cariño paternal genuino. Pero ahora, su presencia en mi puerta solo podía significar una cosa: era un emisario. Abrí la puerta. Héctor se veía viejo. Más viejo que la última vez que lo vi. Tenía los hombros caídos, ojeras profundas y una expresión de agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Sostenía su sombrero entre las manos, estrujándolo nerviosamente. Hola, Héctor, dije, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. Me paré en el umbral, bloqueando el paso. No lo iba a invitar a entrar. Este ya no era un espacio para él.
Damián, comenzó, y su voz era un susurro ronco. No me miraba a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto de mi pecho. ¿Podemos hablar un momento? Estamos hablando, respondí, cruzándome de brazos. Una postura defensiva. Un muro. Tragó saliva. Es sobre la casa. Por supuesto que era sobre la casa. No era sobre su hija. No era sobre mi corazón roto. Era sobre los ladrillos y el cemento. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, fingiendo ignorancia. Lidia, ella, el banco llamó. Dicen que cancelaste la hipoteca. Es verdad. Su pregunta no era una acusación, era una súplica. Una súplica por una respuesta que tuviera sentido en el caos que cegaramente estaba viviendo. No, Héctor. Yo no cancelé la hipoteca. Yo cancelé mi participación en la hipoteca. Es diferente. Levantó la vista por primera vez, y en sus ojos vi una profunda tristeza. Pero, ¿por qué? No entiendo nada, hijo. Un día están planeando una boda y al siguiente. Lidia está encerrada en su cuarto, gritándole a su madre y a los abogados por teléfono. Carmen está como loca. ¿Qué pasó? Una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, sintió lástima por él. Estaba atrapado en medio de un huracán que no había creado. Quise contarle todo. Quise mostrarle el mensaje de su hija, contarle sobre la cena, sobre mis sospechas. Quise gritarle que su esposa y su hija eran unas arpías manipuladoras. Pero me contuve. Héctor no era mi aliado. Era el padre de ella. Su lealtad, por débil que fuera, estaba con su familia. Darle información sería como darle munición al enemigo. Pregúntale a tu hija, Héctor, dije, con la voz desprovista de toda emoción. Ella fue la que terminó todo. Me envió un mensaje de texto, ¿sabes? Un mensaje. Y me dijo que su abogado se pondría en contacto conmigo. Yo solo estoy respetando sus deseos. Ella quería una separación legal y profesional, y eso es lo que le estoy dando. Héctor bajó la cabeza de nuevo, derrotado. Un mensaje de texto, repitió, como si no pudiera creerlo. Dios mío. Así que si tienes preguntas sobre la casa, sobre el dinero, sobre cualquier cosa, díselo a ella y a su abogada. Yo ya no soy parte de esa ecuación. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus zapatos. Luego, levantó la cabeza de nuevo, y esta vez había algo más en su mirada. Resignación. Su madre, susurró, casi para sí mismo. Carmen la convenció. Esto no fue idea suya. Ella no es así. Quizás no la conoces tan bien como crees, respondí fríamente. Asintió lentamente. Le dije que no hiciera esto. Le rogué que hablara contigo. Pero no me escucha. Nunca escucha. Se dio la vuelta, listo para irse. Se detuvo y me miró una última vez. Por favor, hijo, recapacita. Piensa en todo lo que construyeron. Yo ya lo pensé, Héctor, dije, y mi voz fue tan dura como el concreto que vertía todos los días. Y decidí que no voy a seguir construyendo sobre un terreno podrido. Se acabó. Él no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó lentamente por el pasillo. Lo vi alejarse, un hombre bueno pero débil, un hombre que había fallado en proteger a la única persona en esa familia que lo había tratado con respeto. Cerré la puerta. El encuentro me había dejado un sabor amargo en la boca. Pero también me había dado una pieza clave del rompecabezas. Carmen la convenció. Así que no estaba loco. Carmen, la matriarca, la titiritera, era la arquitecta de todo este desastre. Y Lidia, su marioneta obediente. La rabia que sentía por Lidia comenzó a transformarse en algo más complejo, una mezcla de desprecio y una extraña forma de lástima. Pero la rabia hacia Carmen, esa era pura, cristalina y estaba empezando a solidificarse. La visita de Héctor me dejó inquieto. Saber que Carmen era la mente maestra detrás de todo no cambiaba mi situación, pero sí el color de mi ira. Ya no era solo una traición amorosa, era una conspiración familiar.
Me sentía como el protagonista de una mala telenovela. Pasé el resto del domingo sumido en mis pensamientos, ignorando las vibraciones intermitentes de mi teléfono. Por la noche, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, una notificación de mensaje directo apareció en mi pantalla. Era de un perfil que apenas reconocía, Eliseo Morales. El primo de Lidia. Eliseo era un buen chico, unos años más joven que nosotros. Estudiaba arquitectura y en las pocas reuniones familiares en las que habíamos coincidido, siempre habíamos terminado hablando de estructuras y diseño. Era el único en esa familia con el que sentía una conexión genuina, otro forastero en el cerrado círculo de Carmen. Abrí el mensaje con curiosidad. Hola Damián. Oye, no sé si deba meterme, pero, lo siento mucho por lo que pasó. Acabo de enterarme bien de todo el desmadre. Me quedé mirando el mensaje. Todo el desmadre. Eso implicaba que había más de lo que yo sabía. Gracias, Eliseo. Lo aprecio, respondí, tratando de sonar casual. La respuesta fue inmediata. En serio, qué poca madre lo que te hicieron. Solo te escribo para decirte una cosa, cuídate de un tal Gael Solís. Gael Solís. El nombre. El mismo nombre que Carmen había mencionado con tanta reverencia en la cena. El visionario. El audaz. Mi corazón empezó a latir más rápido. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Quién es?, escribí, mis dedos temblando ligeramente. No debería decir más. Mi tía Carmen me mataría. Solo, búscalo. Y ata cabos. Esquivaste una bala, hermano. En serio. El chat se quedó en silencio. Eliseo no iba a decir más. Pero ya había dicho suficiente. Gael Solís. Tecleé el nombre en el buscador de la red social. Su perfil era privado, como era de esperar. Pero el buscador también me mostró fotos en las que había sido etiquetado. Empecé a desplazarme por ellas, una galería de la vida de un niño rico, yates, viajes a Europa, coches deportivos. Y entonces, me detuve. La foto había sido publicada por una amiga en común de Lidia. Era de una fiesta en una hacienda, hacía 3 semanas. El mismo fin de semana que Lidia me había dicho que tenía una gripe terrible y que no podía ni levantarse de la cama. El mismo fin de semana que yo le había preparado sopa y le había llevado medicinas. En la foto, un grupo de jóvenes sonreía a la cámara, con copas de champán en la mano. Lidia no estaba. Pero Gael Solís sí. Y no estaba solo. Tenía su brazo rodeando la cintura de una mujer cuyo rostro quedaba parcialmente oculto por el cabello de otra persona. Pero yo reconocí el vestido. El mismo vestido nuevo que Lidia se había puesto para su cena de trabajo. Y reconocí la pulsera de plata que yo le había regalado en nuestro primer aniversario. No era Lidia. Era una mujer que llevaba el vestido de Lidia y la pulsera de Lidia. Seguí buscando. Y la encontré. Otra foto, de otro perfil. Un ángulo diferente. Y allí estaba ella. Lidia. Riendo a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás. Y Gael Solís a su lado, abrazándola por la cintura, con una familiaridad posesiva, íntima. Su mano descansaba peligrosamente cerca de su cadera. La sonrisa de Lidia no era la que yo conocía. Era una sonrisa diferente, más salvaje, más libre. La sonrisa de una mujer que no estaba enferma en la cama. El teléfono casi se me cae de las manos. Una náusea violenta subió por mi garganta. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Así que era eso. No era solo la presión de su madre. No era solo una duda sobre nuestro futuro. Era otro hombre. Un hombre rico, audaz, visionario. El dolor no era por el engaño, pensé, mientras el cuarto daba vueltas a mi alrededor. Era por mi estupidez. Era por la humillación. Yo estaba en casa, preocupado, preparándole sopa a una mujer enferma que en realidad estaba de fiesta, en brazos de otro. Yo estaba eligiendo los azulejos del baño de una casa que no era para nosotros. Era para ellos. La traición era tan profunda,
tan calculada, que me dejó sin aliento. Cada mentira, cada excusa, cada llamada misteriosa, ahora encajaba en su lugar. La cancelación de la boda no fue una decisión repentina. Fue el último paso de un plan que llevaba semanas, quizás meses, en marcha. Querían la casa. Mi dinero. Mi estabilidad. Querían que yo financiara el nido de amor para Lidia y su nuevo galán. La tristeza se evaporó. El dolor se calcinó. Y en su lugar, quedó un bloque de hielo. Un iceberg de rabia fría y concentrada. Ya no se trataba de dignidad. Se trataba de justicia. Y yo iba a asegurarme de que la tuvieran. La revelación de la existencia de Gael lo cambió todo. La niebla de la confusión se disipó, revelando un paisaje desolador de engaño y manipulación. Ya no era una víctima desconsolada, era un hombre con un propósito. Si querían guerra, la tendrían. Pero yo no iba a pelear con gritos ni con insultos. Iba a pelear con lógica, con hechos y con la ley de mi lado. El lunes por la mañana, lo primero que hice fue llamar directamente a la ejecutiva del banco que llevaba nuestro caso hipotecario. Quería asegurarme de que mi cancelación era definitiva y que no había ninguna laguna legal que pudieran explotar. Buenos días, señorita Garza, dije, con mi voz más profesional. Le habla Damián Reyes. Solo llamo para confirmar que mi retiro de la solicitud de crédito 07-4B está completamente procesado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ah, sí, señor Reyes. Buenos días. Sí, su solicitud de retiro fue procesada el viernes por la tarde. Es irrevocable. Perfecto. Solo para que conste en sus archivos, le reenviaré una copia del mensaje de texto en el que la señorita Morales canceló nuestro compromiso matrimonial, por si su abogada intenta argumentar que mi acción fue inesperada. O de mala fe. Entiendo, señor Reyes, dijo, y su tono se volvió más cálido, casi conspirador. De hecho, la abogada de la señorita Morales ya ha llamado 2 veces esta mañana. Estaba bastante insistente en que lo volviéramos a añadir a la solicitud. Le informamos que eso es imposible sin una nueva solicitud firmada por usted. Y eso no va a suceder, afirmé. Le agradezco su tiempo, señorita Garza. Colgué el teléfono con una sonrisa amarga. Así que ya estaban presionando al banco. Desesperados. Bien. Mi siguiente llamada fue a Ramiro. Le conté lo de Gael. Lo sabía, gritó al teléfono. Sabía que había otro tipo. ¡Qué poca madre! ¿Y todavía tienen el descaro de intentar quedarse con la casa? Y eso no es todo, le dije. Tengo la sensación de que van a intentar algo más. Mantente alerta, me advirtió Ramiro. Esta gente no tiene escrúpulos. Revisa tus cuentas, todo lo que tuvieran en común. Si son capaces de esto, son capaces de cualquier cosa. Su advertencia resultó ser profética. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era del departamento de fraudes de mi banco personal. Señor Reyes, le hablamos para verificar una transacción solicitada hoy desde su cuenta de ahorros conjunta, la que termina en 5822. Mi sangre se heló. Era la cuenta que habíamos abierto para los gastos de la boda. La cuenta que yo había fondeado con un bono de 20,000 pesos dólares de mi trabajo. ¿Qué transacción?, pregunté, tratando de mantener la calma. Se solicitó una transferencia por el monto total, 20,000 dólares, a una cuenta corriente a nombre exclusivo de la señorita Lidia Morales. La transacción fue marcada como sospechosa por nuestros algoritmos y fue detenida. ¿Usted autorizó esta transferencia? No, respondí, mi voz un gruñido bajo. No, no la autoricé. Por favor, congelen esa cuenta inmediatamente. Nadie, excepto yo, debe tener acceso a ella. Entendido, señor Reyes. La cuenta ha sido bloqueada. Le recomendamos que venga a la sucursal para formalizar la situación. Colgué, temblando de rabia. Había intentado vaciar la cuenta. Nuestra cuenta de ahorros para la boda.
El dinero que yo había ganado con mi sudor, el dinero que habíamos acordado usar para el banquete, las flores, el fotógrafo. Quería robármelo. A plena luz del día. La audacia, la desvergüenza, era simplemente increíble. Esto ya no era una ruptura desordenada. Esto era un delito. Mientras intentaba procesar la magnitud de su traición, mi correo electrónico sonó. Era de Amanda Wells, la abogada. Asunto: fondos de la boda. Estimado señor Reyes. Mi cliente, la señorita Lidia Morales, me informa que usted ha bloqueado el acceso a la cuenta de ahorros conjunta destinada a su boda. Dado que ella realizó varios pagos y depósitos de proveedores desde su cuenta personal, considera que tiene derecho a reclamar la totalidad de los fondos para cubrir dichos gastos y liquidar los contratos cancelados. Le solicitamos que desbloquee la cuenta de inmediato para evitar mayores complicaciones legales. Era una mentira. Una mentira descarada y flagrante. Lidia no había pagado ni un centavo en esa cuenta. Yo tenía cada estado de cuenta, cada comprobante de depósito. Cada dólar en esa cuenta era mío. Ella siempre había insistido en mantener su dinero flexible en su propia cuenta. Ahora entendía por qué. Esto lo confirmaba todo. No fue una ruptura emocional. Fue un golpe financiero planeado. Un intento de despojarme de la casa y de mis ahorros de una sola vez. Y habían fallado. Estrepitosamente. Llamé a Ramiro de nuevo. Le conté todo. Hijo de su, masculló. Guarda ese correo, Damián. Guarda todo. Tenemos un caso de intento de fraude aquí. Están acabados. No solo no van a ver un centavo, sino que si siguen molestando, podríamos presentar una denuncia penal. La rabia me consumía, pero las palabras de Ramiro eran un bálsamo. Tenía razón. Estaban acabados. Y yo tenía todas las pruebas. Después del intento fallido de vaciar la cuenta, la estrategia del enemigo cambió. Las amenazas legales cesaron. La abogada dejó de llamar. Supuse que Ramiro tenía razón y se habían dado cuenta de que estaban en un terreno legal muy pantanoso. Pensé, ingenuamente, que quizás se rendirían. Qué equivocado estaba. El martes por la noche, mi teléfono sonó. Era ella. Por primera vez desde el infame mensaje de texto, Lidia me estaba llamando directamente. Mi primer instinto fue ignorar la llamada. Colgar. Bloquear su número. Pero una parte de mí, una parte masoquista y curiosa, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué mentira inventaría ahora? ¿Qué excusa usaría para justificar el intento de robo? Deslicé el dedo y contesté, pero no dije nada. Me quedé en silencio, esperando. Al otro lado de la línea, se escuchó una respiración temblorosa, entrecortada. Y luego, su voz. Pero no era la voz fría y distante de sus mensajes, ni la voz furiosa que había usado para acusarme de celoso. Era una voz rota, frágil, empapada en lágrimas. Lágrimas de cocodrilo. Damián, susurró. Por favor, no cuelgues. Seguí en silencio. Mi amor, continuó, y la palabra amor sonó tan falsa, tan obscena en su boca. Yo sé que estás enojado. Tienes todo el derecho. Fui una tonta. Una cobarde. Un sollozo. Perfectamente sincronizado. Digno de un premio de actuación. No quería que las cosas fueran así, dijo, con la voz ahogada. Entré en pánico, ¿entiendes? Mi mamá, ella me estuvo presionando mucho. Diciendo que no estábamos listos, que tú y yo éramos muy diferentes. Me llenó la cabeza de dudas, de miedos. Y yo no supe cómo manejarlo. No supe cómo hablar contigo. Ah. La carta de la culpa es de mi madre. Un clásico. Lo del mensaje fue horrible, lo sé. Fui impulsiva. Y lo del dinero. Dios, Damián, no estaba tratando de robarte. Te lo juro. Es solo que, ya había pagado algunos depósitos de la boda con mi tarjeta, y pensé que podía recuperar el dinero de la cuenta para pagarle a los proveedores. Estaba tan confundida, tan asustada.
Mentira tras mentira. Cada palabra era una daga de falsedad. ¿Asustada? ¿Confundida? No, había sido precisa, calculadora. Había estado de fiesta con otro hombre mientras planeaba cómo dejarme en la calle. Por favor, no pienses que quise hacerte daño, sollozó. Yo te amo. Siempre te he amado. Solo, cometí un error. Un error terrible. ¿Podemos hablar? ¿Podemos arreglar esto? La escuché en silencio, mi mano apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La audacia. La pura y absoluta falta de vergüenza. Después de todo lo que había hecho, después de la humillación, el engaño, el intento de robo, todavía creía que podía manipularme con unas cuantas lágrimas y una historia triste. Todavía creía que yo era el mismo hombre ingenuo y crédulo que perdonaría cualquier cosa por ella. Pero ese hombre había muerto. Lo había matado ella, con 8 palabras en un mensaje de texto. Dejó de hablar, esperando mi respuesta. Esperando que yo dijera está bien, mi amor, te entiendo. Esperando que yo cayera en su trampa una vez más. Respiré hondo, reuniendo toda la frialdad, toda la rabia helada que había acumulado en los últimos días. Y cuando hablé, mi voz era un témpano de hielo. Tranquila, baja, letal. Le hice una sola pregunta. ¿Gael sabe que me estás llamando? Silencio. Un silencio absoluto, pesado, mortal. Podía oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Podía imaginar su rostro, la máscara de tristeza cayéndose para revelar la sorpresa y el pánico. La había atrapado. Con una sola pregunta, había demolido todo su teatro. No dijo nada. No podía. Y sin esperar una respuesta que nunca llegaría, colgué. Bloqueé su número. Y luego, por primera vez en toda la semana, me permití sentir. No tristeza. No dolor. Solo una inmensa, abrumadora y liberadora sensación de desprecio. Se había acabado. Para siempre. La llamada de Lidia fue el último clavo en el ataúd de cualquier sentimiento residual que pudiera tener por ella. Su intento de manipulación fue tan torpe, tan insultante, que borró cualquier rastro de la mujer de la que me había enamorado. Ahora solo veía a una extraña, una cómplice en un plan para estafarme. Y si ella era la cómplice, sabía perfectamente quién era la autora intelectual. Al día siguiente, salí del trabajo más tarde de lo habitual. La jornada había sido larga y agotadora, y lo único que quería era llegar a mi apartamento, ese refugio silencioso, y desconectar del mundo. Mientras caminaba por el estacionamiento casi vacío hacia mi camioneta, una figura emergió de las sombras entre 2 coches. Era Carmen. Su presencia allí era tan incongruente, tan fuera de lugar, que por un momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Era ella, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida que endurecía sus facciones perfectamente maquilladas. Su máscara de dama de sociedad se había agrietado, revelando a la víbora que se escondía debajo. Tenemos que hablar, dijo, su voz un siseo bajo y controlado. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, respondí, sin detenerme. Seguí caminando hacia mi camioneta. Me cortó el paso, moviéndose con una agilidad sorprendente. No te vas a ir a ninguna parte hasta que me escuches, Damián. Me detuve, a 1 metro de ella. La miré directamente a los ojos. ¿O qué? ¿Va a llamar a su abogado? Su mandíbula se tensó. Eres un miserable, escupió, la palabra cargada de veneno. Un niño malcriado y vengativo. ¿Creíste que no me daría cuenta de lo que estás haciendo? No sé de qué me habla, dije, con una calma que la enfureció aún más. No te hagas el estúpido conmigo. Y cancelaste la hipoteca a propósito para lastimarla. Bloqueaste el dinero para humillarla. Estás arruinando el futuro de mi hija por un simple berrinche. Su acusación era tan absurda, tan retorcida, que casi me río. ¿Yo estaba arruinando su futuro? ¿Después de que ellos habían planeado dejarme sin casa y sin ahorros? El futuro de su hija, repetí, saboreando cada palabra. Déjeme adivinar.
Un futuro que incluía una casa pagada por mí y un amante pagado por, bueno, supongo que por él mismo. ¿Ese futuro? La cara de Carmen palideció. El color desapareció de sus mejillas, dejando solo el maquillaje como una máscara de cera. ¿De qué estás hablando? Oh, por favor, Carmen. Dejémonos de teatros. Usted y yo sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Hablemos de Gael Solís. Su nombre fue como una bofetada. Retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado físicamente. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de shock y pánico. Y en ese momento, decidí lanzar mi última carta. Una conjetura, una teoría que había estado formándose en mi mente, conectando todos los puntos. Continué, mi voz baja y cortante, como el filo de un bisturí. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que no creo que se trate solo de un romance. Esto es más grande, ¿verdad? Hablemos de la nueva empresa de Gael. Un proyecto inmobiliario de lujo, he oído. Los comienzos son difíciles. Se necesita capital, se necesita liquidez para asegurar los créditos de los grandes inversores. La miré fijamente, viendo cómo el pánico en sus ojos se convertía en terror puro. Estaba dando en el clavo. Y qué mejor que una pequeña inyección de capital inicial que no les costara nada, continué, acercándome un paso, invadiendo su espacio. Una casa bonita, casi pagada, que se puede usar como garantía. ¿Y unos $20,000 extra en efectivo para gastos operativos? El plan era perfecto, ¿no es así, Carmen? Deshacerse del ingeniero aburrido, quedarse con sus activos y usarlos para financiar el brillante futuro de su hija con un hombre que sí está a su altura. Un plan brillante. Lástima que el ingeniero aburrido no resultó ser tan estúpido como pensaban. Carmen se quedó sin palabras. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente expuesta, su plan miserable desmantelado frente a ella en un estacionamiento oscuro. Toda su arrogancia, toda su superioridad, se había desmoronado. Lo que quedaba era una mujer pequeña, asustada y patética. Yo no era la víctima. No era el peón. En ese momento, yo era el que tenía todo el poder. Así que no vuelva a hablarme del futuro de su hija, terminé, mi voz ahora un susurro helado. Usted intentó usarme. Usted intentó robarme. Y fracasó. Ahora, si me disculpa, tengo una vida que reconstruir. Una vida sin parásitos. Me di la vuelta y la dejé allí, temblando bajo la luz anaranjada de una farola. No miré hacia atrás. Subí a mi camioneta, arranqué el motor y me alejé, dejando atrás el hedor de su derrota. La guerra, para mí, había terminado. Y yo la había ganado. La confrontación con Carmen fue catártica. Ponerla en su sitio, ver el terror en sus ojos al ser descubierta, me dio un cierre que ninguna disculpa o conversación civilizada podría haberme dado. Sin embargo, sabía que la batalla emocional estaba ganada, pero la guerra legal aún necesitaba un punto final. No podía vivir esperando que intentaran alguna otra treta. A la mañana siguiente, me reuní con Ramiro en su oficina. Le conté con detalle la conversación en el estacionamiento. Ramiro escuchaba, asintiendo lentamente, con una sonrisa de depredador formándose en su rostro. Damián, eres mi héroe, dijo cuando terminé. La acorralaste. La dejaste sin salida. Ahora es el momento de dar el golpe de gracia. ¿Qué sugieres?, le pregunté. Vamos a enviarles un burofax, dijo, frotándose las manos. Es una comunicación oficial, con acuse de recibo, que no pueden ignorar. Será una declaración de guerra y un tratado de paz, todo en uno. Les dejaremos claro que sabemos todo, que tenemos pruebas, y que si dan un paso más en falso, las consecuencias serán graves. Se sentó frente a su computadora y empezó a teclear con una velocidad endiablada. Vamos a redactarlo ahora mismo. Durante la siguiente hora, construimos el documento. Era una obra de arte de la intimidación legal. Ramiro era un artista. La carta, dirigida a Amanda Wells pero claramente destinada a los ojos de Carmen y Lidia, detallaba punto por punto nuestra posición.
Primero, establecía que cualquier acuerdo preestablecido había sido anulado unilateralmente por su cliente, la señorita Lidia Morales, a través de una comunicación por escrito, de la cual adjuntábamos copia. Segundo, detallaba el intento de transferencia fraudulenta de la cuenta de ahorros conjunta, especificando fecha, hora y monto. Señalaba que dicha acción constituía un delito y que poseíamos todas las pruebas necesarias para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. Tercero, adjuntaba un resumen de los estados de cuenta, demostrando que el 100% de los fondos en dicha cuenta provenían exclusivamente de mi nómina y bonos, refutando su falsa afirmación de que Lidia había contribuido. Cuarto, y este fue el golpe maestro de Ramiro, mencionaba terceras partes involucradas, como un tal Gael Solís, y la posible existencia de un plan para obtener activos de manera fraudulenta con fines de inversión en otros proyectos empresariales. No acusábamos directamente, solo lo dejábamos flotando en el aire, una amenaza velada que sabíamos que Carmen entendería perfectamente. Finalmente, la carta concluía con una exigencia clara: el cese inmediato y permanente de toda comunicación, ya fuera personal, telefónica, electrónica o a través de terceros. Cualquier intento de contacto sería considerado como acoso y se tomarían las medidas legales pertinentes. Es perfecta, dije, leyendo el borrador final. Es un misil Tomahawk legal. Lo es, sonrió Ramiro. Esto los asustará lo suficiente como para que te dejen en paz para siempre. Hoy mismo lo envío. Salí de la oficina de Ramiro sintiéndome más ligero que en meses. El último cabo suelto estaba siendo atado. El capítulo de Lidia y su familia tóxica estaba a punto de cerrarse. Y mientras caminaba por la calle, con el sol de la mañana en la cara, me di cuenta de que necesitaba cerrar otro capítulo también. El capítulo de mi vida en Querétaro. Este lugar estaba demasiado contaminado con recuerdos, con fantasmas. Necesitaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco. Saqué mi teléfono. Busqué un número en mis contactos. El de mi antiguo jefe, el que me había hecho la oferta para ir a Monterrey. Sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Enrique? Habla Damián Reyes. Damián. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?, respondió su voz cordial. Muy bien, gracias. Oye, Enrique, sé que ha pasado un año, pero quería preguntarte algo. ¿Esa oferta para dirigir el proyecto en Monterrey, por casualidad sigue en pie? Hubo una pausa al otro lado. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego, escuché su risa. Damián, para ti, esa oferta siempre estará en pie. ¿Cuándo puedes empezar? Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Muy pronto, Enrique, respondí. Muy pronto. El burofax fue enviado ese mismo día. El silencio que siguió fue absoluto. No más llamadas. No más correos. No más visitas inesperadas. Era como si la familia Morales y su abogada hubieran sido borrados de la faz de la tierra. La paz era tan completa que casi resultaba desconcertante. 2 días después, recibí un mensaje de texto. Era un número que no reconocí al principio, pero el mensaje solo tenía 5 palabras. Lo siento, Damián. Por todo. Era de Héctor. No respondí. No había nada que decir. Pero entendí el mensaje. Era una bandera blanca. Una rendición incondicional. Era la confirmación de que la carta de Ramiro había dado en el blanco con una precisión devastadora. Seguramente Carmen y Lidia, al ver sus planes y mentiras expuestos por escrito, con la amenaza de acciones penales pendiendo sobre sus cabezas, habían entrado en pánico. Y Héctor, el único con una pizca de decencia en esa familia, se sentía obligado a disculparse por el desastre que sus mujeres habían creado. La verdadera magnitud de su implosión me llegó una semana después, de nuevo a través de Eliseo, mi inesperado informante. Me escribió por la noche, esta vez con más detalles. Damián, no vas a creer el caos que hay en mi familia. Mi tía Carmen y Lidia no se hablan. Al parecer, Lidia le echa la culpa a mi tía por haberla presionado, y mi tía le grita que es una inútil por no haber sabido manejarte.
Leí el mensaje, imaginando la escena. 2 víboras atacándose la una a la otra en el nido que ellas mismas habían envenenado. No sentí satisfacción. Solo un cansancio profundo. Pero el siguiente mensaje de Eliseo fue el que me hizo levantar las cejas. Y lo mejor de todo, Gael Solís canceló todo. Aparentemente, cuando se enteró de todo el lío legal y del intento de fraude, se asustó. Le dijo a mi tía Carmen que no quería asociarse con gente problemática y retiró su oferta de negocio. Los dejó colgados. Así que el gran visionario, el hombre audaz, había resultado ser un cobarde. En cuanto olió el peligro, en cuanto vio que sus nuevos socios eran una familia de estafadores incompetentes, salió corriendo. No le interesaba Lidia. Le interesaba el dinero fácil. Y cuando el dinero fácil se complicó, desapareció. La ironía era casi poética. Carmen había sacrificado a un hombre bueno y trabajador por un niño rico y superficial, y al final, se había quedado sin ninguno de los dos. Lidia había cambiado un amor real, o lo que ella había permitido que fuera real, por un capricho que se esfumó al primer problema. Habían construido un castillo de naipes basado en la codicia y la mentira, y yo, al negarme a ser el naipe que lo sostenía, había provocado que todo se derrumbara sobre sus cabezas. Gracias por contarme, Eliseo, le respondí. Cuídate mucho. Tú también, Damián. Te mereces algo mejor. Apagué el teléfono. Miré por la ventana de mi apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El imperio de Carmen se había derrumbado. Lidia se había quedado sin prometido, sin amante y sin casa. Su plan perfecto había resultado en una ruina perfecta. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo sentí el final. Un capítulo tóxico de mi vida se había cerrado de la forma más ruidosa y autodestructiva posible para ellos. Y yo, afortunadamente, ya estaba a kilómetros de la zona de la explosión, listo para empezar a construir de nuevo. En otro lugar. Sobre un terreno limpio. El fin de semana antes de mi mudanza a Monterrey fue un torbellino de cajas, cinta de embalar y el sonido hueco de un apartamento vaciándose. Cada objeto que empacaba era un recuerdo, un fantasma de la vida que había planeado y que ahora estaba desmantelando con mis propias manos. Empaqué mis libros, mis herramientas, mi ropa. Pero dejé para el final lo más difícil, la caja. Todos tenemos una. Esa caja de cartón o de plástico escondida en el fondo de un armario, llena de reliquias de una relación. La nuestra estaba en el estante superior del closet, cubierta de polvo. La bajé y la abrí sobre el suelo de la sala vacía. El olor a perfume de Lidia, mezclado con el papel viejo, flotó en el aire. Lo primero que vi fue una foto de nosotros en la playa, en nuestro primer viaje juntos. Estábamos bronceados, sonrientes, con esa mirada estúpida que solo tienen los enamorados. Recordé ese día. La arena caliente, el sonido de las olas, la forma en que su risa parecía competir con el sol en brillo. ¿Quién era esa mujer? ¿Existió alguna vez, o fue solo una proyección de mis propios deseos? Seguí hurgando. Las entradas del primer concierto al que fuimos. Un menú de papel del pequeño restaurante italiano donde le dije te amo por primera vez. Una servilleta con un corazón dibujado. Pequeños artefactos de una civilización perdida. Mi civilización. En el fondo de la caja, encontré una pequeña libreta de cuero. La abrí. Era mi letra. Eran mis planes para la casa. Bocetos torpes de la distribución, listas de posibles acabados, cálculos de costos. Y en una página, había escrito, proyecto de vida, familia Reyes Morales. Una punzada de dolor, la primera en semanas, me atravesó el pecho. No era dolor por ella. Era dolor por él. Por el hombre que había escrito eso con tanta ilusión, con tanta fe ciega en el futuro. El hombre que había creído en los para siempre. Sentí una profunda tristeza por su ingenuidad, por su corazón abierto que había sido pisoteado tan cruelmente. Me senté en el suelo, rodeado de los escombros de mi vida pasada. Por un segundo, me permití llorar por ese hombre. Llorar por los sueños que se habían convertido en polvo.
Pero mientras las lágrimas se secaban, algo más emergió. Una sensación de claridad. Estos objetos no eran yo. Eran anclas que me mantenían atado a un puerto que ya no existía, a un barco que se había hundido. Aferrarme a ellos era aferrarme al dolor, a la humillación. Me levanté. Tomé la caja de cartón. Y con una resolución tranquila, la llevé a la cocina. Abrí una bolsa de basura grande y negra. Y uno por uno, empecé a tirar los recuerdos. La foto en la playa. Las entradas del concierto. La servilleta del corazón. Cada objeto caía en la oscuridad de la bolsa con un sonido sordo y definitivo. El último fue la libreta de cuero. La sostuve en mi mano por un momento. Proyecto de vida. Sonreí con tristeza. El proyecto había sido cancelado. La tiré a la bolsa. Hice un nudo fuerte. No estaba tirando recuerdos. No estaba siendo vengativo ni amargado. Estaba haciendo espacio. Estaba desechando una versión de mí mismo que ya no quería ser, el hombre que ponía la felicidad de otros por encima de su propia dignidad, el hombre que ignoraba las banderas rojas por miedo a la soledad. Cargué la pesada bolsa. La llevé fuera del apartamento, bajé las escaleras y la arrojé dentro del gran contenedor de basura del edificio. El sonido metálico y hueco que hizo al caer fue el punto final más satisfactorio que podría haber imaginado. Volví al apartamento vacío. Se sentía más grande, más luminoso. Ya no había fantasmas. Solo espacio. Espacio para empezar de nuevo. Espacio para ser yo. Monterrey me recibió con su abrazo de montañas y su pulso de ciudad incansable. Mi nuevo apartamento no era grande ni lujoso, pero tenía un balcón con una vista espectacular del Cerro de la Silla. Cada mañana, me preparaba un café y me sentaba allí, viendo cómo la ciudad despertaba, sintiendo el aire fresco y diferente en mis pulmones. El trabajo era exigente, desafiante y exactamente lo que necesitaba. Me sumergí en los planos, en las reuniones, en las visitas a la obra. Mi mente, que durante semanas había estado atrapada en un bucle de traición y estrategia, ahora estaba ocupada con problemas reales, con soluciones tangibles. Estaba construyendo de nuevo. Y se sentía bien. Hablaba con mi madre todas las noches. Le conté una versión editada de la historia, lo suficiente para que entendiera por qué me había mudado. Su voz, llena de una mezcla de tristeza por mi dolor y orgullo por mi fortaleza, era mi ancla. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, me decía. Siempre supe que eras un hombre fuerte. Hablaba con Ramiro cada 2 días. Se había convertido en más que mi abogado, era mi confidente, mi cable a tierra. Y bien, cabrón, me dijo en una de esas llamadas. ¿Ya conquistaste el norte o sigues llorando por las esquinas? Apenas empezando, le respondí, riendo. Pero el aire aquí es más limpio. Me alegro de oír eso. Te lo mereces. Por cierto, ¿adivina a quién vi el otro día en un centro comercial? No me digas, dije, aunque ya sabía la respuesta. A Lidia. Sola. Se veía, demacrada. Como si hubiera envejecido 10 años. Ni siquiera me vio. Escuché la noticia sin sentir nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni ira. Nada. Era como escuchar noticias de una desconocida. Su destino, su miseria, ya no me concernían. Su historia y la mía se habían bifurcado para siempre. Esa noche, después de colgar con Ramiro, me quedé en el balcón más tiempo de lo habitual, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas caídas. Pensé en todo lo que había pasado. En la humillación, en la rabia, en la fría ejecución de mi defensa. Pensé en la casa que nunca fue, en la vida que se desvaneció. Y entonces, una revelación me golpeó con la fuerza tranquila de una verdad universal. Toda mi vida me había obsesionado con construir cimientos sólidos para otros. Aterrado por la idea de repetir la historia de mi padre, de ser el hombre que abandona, que falla, que destruye, me había dedicado a ser la roca, el pilar, la estructura inamovible para los demás. Construí un futuro para mi madre. Intenté construir un imperio de seguridad para Lidia. Mi valor,
en mi propia mente, estaba ligado a mi capacidad de ser el cimiento de alguien más. Pero ella, con su traición, me había enseñado la lección más importante y dolorosa de mi vida. Me enseñó que puedes construir la fundación más fuerte del mundo, pero si la persona para la que construyes decide demoler el edificio, te quedas con nada más que escombros. El único cimiento que nadie te puede arrebatar, el único que resiste cualquier terremoto emocional, es el que construyes dentro de ti mismo. Tu dignidad. Tu respeto propio. Tu capacidad para decir hasta aquí. Perdí una casa, sí. Perdí mis ahorros, temporalmente. Perdí a una mujer que nunca fue realmente mía. Pero en el proceso, me encontré a mí mismo. Recuperé mi estructura. Reclamé mi propio terreno. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Ramiro. Una foto de él levantando un vaso de tequila. El texto decía, por los nuevos comienzos. Salud, cabrón. Sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, que me llegó a los ojos. Miré al horizonte, a las montañas que se recortaban contra el cielo nocturno. Eran sólidas, majestuosas, permanentes. Como yo quería sentirme. Tecleé mi respuesta. Apenas empezando. Salud. Guardé el teléfono. Respiré hondo el aire de mi nueva vida. Era libre. Y por primera vez, entendí que mi hogar no estaba hecho de ladrillos y cemento. Mi hogar estaba dentro de mí. Y sus cimientos, ahora, eran indestructibles.